Bienvenidos, bienvenidas a Palabra Ciudadana a través de la señal experimental de la Universidad de Chile que se puede ver a través del 11.2 en televisión digital. En este programa vamos a hablar respecto a la Constitución y cómo en la Constitución actual se habla de libertad de enseñanza y qué discusiones podemos abrir respecto a este tema de cara a una nueva Carta Magna. Soy Paula Molina, Sergio Campos está también en la... Hola Bienvenido. Paula. Hola, ¿qué tal Paula? Igualmente para ti, buenos deseos. Para usted que sigue estas conversaciones en el canal de la Universidad de Chile, aprovechamos de recordarle que UChile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constituyente para escribir nuestra Carta Fundamental. Así que pueden sintonizar la señal para conocer cómo se desarrolla este proceso. Bueno, y con respecto al tema que nos convoca en esta jornada, que dice relación de nueva Constitución y el concepto que está presente hoy día en el debate de libertad de enseñanza, yo creo que lo importante ahora es tener los referentes de lo que tenemos y después ver qué es lo que teníamos que elaborar para que la educación en Chile tenga el carácter que reclama la ciudadanía. Digamos que la ley 20.370, la Ley General de Educación, establece en el artículo tercero que el sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes y en especial del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Por su parte, el artículo cuarto de la citada norma legal establece que la educación es un derecho de todas las personas. Ahora, corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos, al Estado el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho y en general a la comunidad el deber de contribuir al desarrollo y el perfeccionamiento de la educación. El deber del Estado propende a asegurar a todas las personas una educación inclusiva de calidad. Esa es parte de la intención que tiene esta ley que está vigente hoy día y que nos sirve también como insumo para lo que seguimos planteando con Paula aquí en este programa Palabra Ciudadana. Así es, la libertad de enseñanza se establece por primera vez de manera separada en la Constitución de 1980, pero nos acompaña desde 1874 y está establecida esta libertad de enseñanza que además se puede entender desde distintas miradas, tanto desde la capacidad para crear centros de educación, la libertad para elegir esos centros de educación, por ejemplo, en alternativas distintas a la del Estado o incluso en la libertad de cátedra y en términos de transmitir conocimientos. Existen tradiciones en esta materia, existe jurisprudencia, doctrina en Chile y un amplio y sano debate en estos momentos respecto a cómo seguir en un camino tan importante como es aquel de la educación. Esos son los temas que vamos a hablar durante este episodio de Palabra Ciudadana. Bueno, y entrando en materia, presentamos a nuestros invitados e invitada especial para reflexionar sobre, bueno, este tema tan fundamental que se considera el pilar de toda sociedad para avanzar, para crecer, para desarrollarse, para alcanzar mejor calidad de vida. Paula, ¿qué te parece si presentamos a nuestros invitados en esta jornada, pues? Comenzamos con Alejandra Arratia, ella es directora ejecutiva de Educación 2020, es psicóloga de la Universidad Católica y es doctora en educación de la Universidad de Melbourne en Australia. Alejandra, bienvenida al Palabra Ciudadana. Hola, buenas tardes, Paula, Sergio, mucho gusto, feliz de estar acá con ustedes. Bueno, gracias por estar también a Joaquín Walker, director ejecutivo de Elige Educar, abogado de la Universidad Católica y magíster en políticas públicas de la Universidad de Oxford. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de conversar con ustedes algo tan importante. Gracias por este espacio. Gracias por la compañía. Y finalmente saludamos a Cristian Beley, que es sociólogo, es doctor en educación de la Universidad de Harvard y además es académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación, el CIAE de la Universidad de Chile. Bienvenido, Cristian Beley. Muchas gracias, Paula, Sergio, y un gusto conversar con ustedes y Alejandra y Joaquín. Así es que vamos a tener un rato de reflexión sobre algo muy relevante para Chile. Así va a ser, pues. Y para eso queremos invitarlo a poner atención a un artículo muy importante, el artículo que muestra con gráfica en pantalla, lo van a ver ustedes también que están en sus casas, y que viene con la voz de un locutor,
acerca del artículo que motiva precisamente el debate de esta jornada. Pongamos atención y después entramos ya de lleno a la conversación en profundidad. Hoy, en Palabra Ciudadana, abordaremos el capítulo 3 de la actual Constitución referido a los derechos y deberes. En particular, discutiremos a partir del artículo 19, número 11, que señala: la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político-partidista alguna. Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Ahí está el artículo pertinente. Vamos a ofrecerle de inmediato la palabra a Alejandra Arratia para desmenuzar este artículo de la Constitución y lo que podría ser una futura Constitución referido a la libertad de enseñanza. Muchas gracias, Sergio, por lo que nos plantean. Desde nuestra perspectiva es bien importante entender que, claro, por un lado el derecho, la libertad de enseñanza tiene una visión súper restrictiva en nuestra Constitución, porque se entiende netamente como este derecho que nos leían, que veíamos en la imagen, ¿no? Pero por otro lado también esto se da como en el marco de una Constitución que entendía como de modo más sistémico, tiene una visión muy reducida respecto a distintos ámbitos, pero nos vamos a concentrar respecto a la educación y respecto al rol de lo público. De hecho, si uno mira, en el fondo, se entiende la libertad de enseñanza de esta forma restringida, pero además, si uno mira cómo se entiende la educación, y voy a leer cómo se entiende cómo se dice ese derecho, digamos, cómo se explicita. Se plantea solamente que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Entonces, en ese contexto se tiene como una visión muy como individualista, podría decirse, de cómo se entiende la educación. La educación, desde nuestra perspectiva, y bueno, probablemente Cristian nos va a hablar más de eso, porque tiene una fuerte vertiente más desde la sociología, ¿no? Pero la educación tiene un rol muy importante para construir las sociedades por un lado, para fortalecer las democracias por otro. Entonces, esta combinación de entender la libertad de enseñanza de esta forma en que lo único que la acota son esto que nos leían, esta explicación de las buenas costumbres, etcétera, pero por otro lado, además hay una visión tan restringida respecto a la educación, nos deja con una visión constitucional que es muy escueta, por decirlo así, respecto al derecho a la educación, a cómo se entiende y cómo se resguarda, porque además se entiende la libertad de enseñanza de esta forma que no se nos plantea. Algunos plantean, y yo creo que es razonable mirarlo así, digamos, netamente desde la perspectiva como del emprendimiento en educación, por decirlo así, que es solamente abrir y gestionar establecimientos educacionales, pero además luego cuando se dice cuáles son los derechos que van a poder ser resguardados, por los cuales puede haber recurso de protección, se dice explícitamente que la libertad de enseñanza sí puede ser resguardada y el derecho a la educación no. Entonces, de alguna manera hay ahí una definición un poco implícita, o podríamos discutir si es implícita o explícita, digamos, pero hay una definición respecto a la jerarquía de esos derechos. Y nosotros creemos que eso es fundamental que se resuelva en esta Constitución, en el proceso que se está haciendo, ¿no? Probablemente vamos a seguir conversando respecto a eso, pero como para adelantar, nosotros creemos que la libertad de enseñanza, claro, es importante que esté, pero tiene que estar al servicio del derecho a la educación, de modo tal de favorecer el resguardo de ese derecho, y también tiene que estar al servicio de la construcción de una sociedad más equitativa, más inclusiva, menos segregada, que ha sido el efecto como en el largo plazo que ha tenido el cómo se entiende la educación y el rol de la educación en la Constitución actual, ¿no? Para continuar con Joaquín Walker respecto a por qué es importante, si lo considera importante, es mantener estos dos aspectos, derecho a la educación y libertad de enseñanza. ¿Qué sabemos respecto a cómo se resuelven, por ejemplo, estas conversaciones en otras constituciones y si ves que allí hay una tensión que es necesario abordar y desde qué perspectivas? Bueno, muchas gracias Paula, Sergio y a la Universidad de Chile por este espacio. Qué bien nos hace conversar distendidamente, sin temores, sin fake news,
sobre algo tan importante, porque este debate en particular ha sido abordado desde mucho temor de muchos actores. Ya se bien tener esta conversación calmada, informada. Y lo primero que me gustaría transmitir a esa gente que está con temor de un lado o de otro es decir que la libertad de enseñanza sí va a estar abordada en la Constitución, va a ser un debate ineludible, que había un temor en relación a eso, y el desafío es cómo la aseguramos, por una parte, y cómo la aseguramos equilibradamente en relación al derecho de educación, que es el desafío que tenemos hoy día, que bien explicó Alejandra. Entonces, en Chile, en relación a tu pregunta, Paula, y cómo es regulado en otras constituciones, en Chile tenemos una forma muy única de abordar la libertad de enseñanza, y muy, muy restringida en cuanto, como decía Alejandra, esta libertad de emprendimiento, con una tutela judicial que la tiene, pero no la tienen los otros derechos a la educación. Y eso es un desequilibrio que tiene hoy día la Constitución. Entonces, el desafío que tenemos hoy día es cómo aseguramos la libertad de enseñanza, pero equilibrada con el derecho a la educación, o más bien supeditada al derecho a la educación. Porque lo que ha pasado históricamente en Chile es que en el nombre de la libertad de enseñanza ha habido exclusión y discriminación. Y eso es un grave problema para asegurar el derecho a la educación. Tenemos casos de mujeres embarazadas que en nombre de la libertad de enseñanza no han podido continuar con su educación, y por supuesto, previo a la ley de inclusión también, y en nombre de esa misma libertad de enseñanza, se excluía a personas que sus padres eran separados o por otras razones, y eso ha sido una mala comprensión de la libertad de enseñanza, y insisto, un desequilibrio con el derecho a la educación, y eso no puede ocurrir. Tampoco puede ocurrir que nos vayamos al extremo de decir, bueno, entonces dejemos fuera la libertad de enseñanza. No, tampoco se trata de eso, sino de cómo se asegura de forma equilibrada, porque justamente, como decían ustedes al inicio, la libertad de enseñanza busca resguardar el derecho de padres y apoderados a elegir la educación, no necesariamente un establecimiento, no es tan acotado como lo regulan los pactos internacionales y el mundo, sino elegir una educación que puede ser distinta a la del Estado, y una educación de acuerdo a las convicciones y creencias de padres y apoderados. Y eso es bien amplio y bien natural que así se consagre. Pero insisto, eso no puede ser excluyendo el derecho a la educación. Y el otro aspecto de la libertad de enseñanza, por supuesto, tiene que ver con crear colegios, y también tiene que ser poder crear colegios dentro de un marco que asegure el derecho de la educación sin discriminación y con ciertos estándares de calidad que es necesario proteger. Por lo tanto, bienvenida a la libertad de educación en nuestra próxima Constitución, tiene que estar, pero tiene que estar no con el desequilibrio que tiene hoy día, sino supeditada al derecho a la educación. Joaquín, solo una contrapregunta muy, muy cortita, pero cuando tú das los ejemplos, por ejemplo, los ejemplos de mujeres embarazadas a las cuales no se les permite continuar en el colegio, o de colegios que deciden no admitir a hijos e hijas de padres separados, lo que ocurre allí es que la libertad de educación, de manera paradójica, te permite restringir el acceso a otras personas a educarse. Eso es lo que ocurre en la práctica. En esos casos que tú mencionas. Lo que ocurre es que se interpretó mal en Chile la libertad de enseñanza, está sobre resguardada, y lo que en este caso permitió es el derecho a establecimientos a elegir a quiénes educar, restringiendo el derecho a la educación, en este caso, de una mujer embarazada. Hoy día, por supuesto, la ley de inclusión también logró sobreponerse a este paradigma y evitar esas irregularidades, pero de todos modos ya no puede caber duda que es necesario asegurar ese derecho a la educación desde la Constitución. Gracias, Joaquín. Cristian Beley, como sociólogo, hay un aspecto que me llama la atención, por ejemplo, en este artículo que dice que la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Todos esos conceptos son bien profundos y al mismo tiempo pueden tener distintas lecturas. ¿Cuál es la lectura que podríamos hacer en la realidad que tenemos hoy, y cómo eso se proyecta o se suprime en función de la nueva Constitución que viene más adelante? Claro, en realidad, Sergio, son limitaciones que uno podría decir son muy mínimas, ¿eh? Es una fórmula básica que usan las leyes y las constituciones para decir en el fondo que las regulaciones son las mínimas exigibles. En lo que se está dando es una amplia cancha a la libertad de enseñanza. Eso es lo que, dicho en español, quiere decir esa norma, ¿eh? La moral, las buenas costumbres y la seguridad nacional. Es como ya básicamente nuestra convivencia civilizada y la existencia de Chile como nación.
En el fondo estamos diciendo aquí hay una libertad de enseñanza prácticamente sin límites. Y yo creo que eso es justamente a lo que estaban apuntando tanto Alejandra como Joaquín, que es muy importante reconocer que la libertad de enseñanza en el mundo es considerada un derecho humano y por lo tanto también en la tradición chilena, como ustedes mismos, Sergio, Paula, lo explicaban, ha estado presente desde el siglo XIX. Y entonces está muy bien que esté resguardada, pero lo que hizo la Constitución del 80 con esta visión muy extremadamente neoliberal fue irse, por decirlo así, al otro extremo, ¿eh? Y darle mínimas condiciones. Y la verdad es que si uno lee los tratados internacionales y también lee nuestra propia historia, la libertad de enseñanza no es a todo evento, siempre tiene algunas limitaciones, tiene algunas condiciones, y esas condiciones son, claro, uno las puede formular en términos genéricos, las que ponga la ley, ¿ah? La que la sociedad nos queramos dar. ¿Y cuál es el problema de nuestra Constitución? Que dado que en general, más allá del artículo de la libertad de enseñanza, le pone pocas restricciones al emprendimiento privado y lo estimula, y en cambio le pone muchas restricciones a la acción del Estado y la inhibe, y a veces francamente la prohíbe, entonces lo que termina ocurriendo es un tremendo desbalance a favor de la privatización en esta lógica que Joaquín explicaba, exagerada de la libertad de enseñanza. Entonces yo pienso que lo que la nueva Constitución tiene que hacer es volver las cosas a un equilibrio, y el equilibrio es que las regulaciones que el Estado quiera poner para el bien común sean reconocidas como legítimas limitaciones a la libertad de enseñanza. Doy un ejemplo, los ejemplos que Joaquín estaba dando, todos esos, y yo podría dar otros 10 o 20 más, han sido discusiones que han llegado en Chile al Tribunal Constitucional, que han ido a ser objetadas constitucionalmente porque algunos representantes de la educación privada no han querido que el Estado regule prácticas como las que estaba diciendo y otras que, insisto, podría. Y eso viene desde los años 90, 2000, que se inició estas regulaciones, y hasta ayer, la ley de inclusión, cuando la presidenta Bachelet quería disminuir las discriminaciones contra las familias al momento de elegir escuelas. Y entonces hay, diríamos, muy asentada esta idea de que la libertad de gestión de los privados no debiera tener muchos límites, y yo creo que ese es justamente el desbalance que tenemos que remediar. Adelanto algo porque, para ser más breve, las tensiones no se dan solo, como Joaquín lo explicó, entre libertad de enseñanza y derecho a la educación, se dan también al interior de la libertad de enseñanza, como en el ejemplo que yo doy, entre la libertad del gestor privado, que quiere a veces discriminar, entre las familias que han elegido su escuela, la libertad de enseñanza como elección de las familias. Cuando la familia elige una escuela y el dueño de la escuela no quiere aceptar esa familia, ¿a quién vamos a poner primero? ¿Cuál derecho vamos a darle privilegio? Cuando la presidenta Bachelet hizo la ley de inclusión, lo que estaba diciendo es, pongamos a las familias primero. Los que defendieron la discriminación estaban diciendo, pongamos a los dueños de las escuelas primero. O sea, lo que tú estás diciendo, Cristian Beley, es muy importante, digamos, la situación que nos ha tocado vivir en los años precedentes, porque cuando dice el artículo, los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos, por una parte se presenta la situación de un establecimiento educacional que no tiene más capacidad, o sea, eligió el colegio, pero no hay más capacidad para recibir más alumnos. Lo otro es que el padre, la madre, o cualquiera de los dos, digamos, el tutor, dice, mira, ese colegio que está fuera de mi comuna, da muy buena educación, a los niños le va muy bien, a las niñas salen estupendo de ahí, me gustaría que mi hija o hijo estuviera en ese lugar. ¿Cómo se resuelve toda esta situación que tiene esa complejidad? Porque mucha gente vive la frustración de que no pueden llegar a un colegio porque no hay cupo, o no pueden llegar a un establecimiento educacional porque está la limitación económica, por ejemplo. Por supuesto que el Estado tiene el deber, y ahí es donde vamos al segundo punto, el Estado tiene el deber de proveer buena educación pública y que esté al alcance de todas las familias. El Estado es el garante del derecho a la educación, no las familias. El Estado tiene la responsabilidad. Entonces, el Estado tiene que autoimponerse esa obligación. Ahora, cuando ocurren situaciones de escasez, como la que tú estás mencionando, lo que uno debería tener son criterios de justicia. ¿Cuáles son los criterios de justicia para privilegiar a unos versus otros? Lo que yo estaba mencionando es que esos criterios de justicia deberíamos conversarlos colectivamente en las normas. Por ejemplo, la norma que yo estoy mencionando, solo para dar el último ejemplo, podríamos ir a más, de la presidenta Bachelet, dice, bueno, que
que vienen de familias más socialmente desaventajadas pasen primero. Es un criterio de justicia, hasta un cierto límite, no completamente. Otro criterio de justicia, los estudiantes que tengan más dificultades, bien. Pero cuando además el dueño de una escuela privada quiere en su proyecto decir, mira, no, yo en realidad no quiero aceptar hijos de madres solteras, o yo no quiero aceptar gente que no me pueda pagar el copago que yo exijo. ¿Son criterios de justicia socialmente aceptables? Lo que la ley de inclusión dice es no. Entonces, cuando tengamos sobre demanda, sorteemos los cupos entre las personas, porque no hay una superioridad del derecho a la educación de un niño por sobre el de otros niños. Eso es lo que en el fondo está diciendo la ley. En el fondo es poner los criterios de justicia como parte del debate democrático, colectivo, o dejarlos, cuando hay escasez, al arbitrio de la libertad de enseñanza entendida, mal entendida, como Joaquín lo dijo, y yo estoy de acuerdo, como un criterio arbitrario del propietario de una escuela que no se pone al servicio del bien común, sino que más bien privilegia su propio interés. Es claramente una señal de la profundidad de estas conversaciones cuando tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, en los criterios de justicia que va describiendo Cristian Beley, criterios en los cuales podemos no estar en acuerdo o que exigen una reflexión profunda en las sociedades, como probablemente Chile está pasando hoy día, ¿no? Y a través de la cual, o a la que está apostando, a través, entre otras cosas, de su proceso constituyente. Alejandra, me gustaría preguntarte por una cuestión que mencionábamos, y es respecto a cómo en Chile hay un desequilibrio en términos de una excesiva protección de la libertad de enseñanza. Y eso tiene que ver con evitar ciertos males que vienen de no hacer una protección de la libertad de enseñanza. ¿Podrías tratar de ayudarnos a ver qué es lo que se trata de evitar en este afán por tratar de avanzar hacia un mejor punto de justicia, digamos? Sí, a ver, yo creo que quizás ayuda para eso como profundizar un poco en algo que mencionó Cristian y que yo creo que es importante hacerle un doble clic para entenderlo, porque muchas veces eso en el debate público se ve muy superficialmente y no se entiende un poco la complejidad, que es la importancia de que quien sea garante sea el Estado, ¿ya? Porque eso, las familias tenemos un rol, por cierto, y yo creo que todos aquí, o sea, yo creo que esto hay, y en quienes nos están escuchando hay más o menos acuerdo en que la familia tiene un rol, pero en que el Estado tenga un rol garante es fundamental por un tema de equidad, porque si es que uno no pone que esto sea una responsabilidad como de la sociedad, de la construcción de la república, por decirlo así, corres el riesgo de que se replican las inequidades estructurales. Y la educación tiene un rol muy importante en términos de poder favorecer el desarrollo de todas las personas de un modo equitativo para que todos podamos participar, desarrollar nuestras vidas por un lado, pero también participar de la construcción de lo común. Y cuando una familia no puede hacerlo, no es porque no quiera muchas veces, ¿no? Sino que por falta de información o de formación también. Entonces, si es que uno deja esto al arbitrio solamente de que la familia y no tiene un Estado que resguarde ese rol garante, corres el riesgo, como decimos nosotros, que es una forma bien brutal de decirla, pero creo que es bien representativa, de que la educación replique la cuna de origen solamente, ¿no? Entonces, en equilibrar estas dos cosas hay mucho de esto, para evitar ese riesgo que planteas tú, Paula, de que si uno tiene una libertad de enseñanza que solamente de alguna manera protege esta libertad de emprendimiento, vas a tener un poco eso, vas a tener que, ok, se va a atomizar cada vez más y entonces cada familia va a poder, bueno, además entran en tensión, como decía, yo comparto totalmente lo que plantea Cristian, entran en tensión dentro de la libertad de enseñanza, entran en tensión distintos intereses. Y ahí es quizás importante explicitar también que la libertad de enseñanza tiene, como habitualmente y como se ve en el resto del mundo también, tiene tres bajadas, por decirlo así, o tres formas en que se plasma. La primera es esta libertad de abrir establecimientos educacionales de proyectos educativos diversos, y la idea además es que eso ayude al pluralismo de la sociedad, incluso puede tener un rol importante en términos, por ejemplo, de tener proyectos educativos innovadores,
que muestren distintas opciones, distintas alternativas. Entonces, esa es una. Lo segundo es la libertad de las familias, efectivamente, de poder elegir, de los padres, de poder elegir el establecimiento en que quieren educar a sus hijos, ¿no? Hijos e hijas. Y ahí nosotros creemos también que eso tiene que primar, pero tiene que primar para todas las familias, no solo para las familias que tienen las posibilidades económicas de hacerlo, como ha sido muchas veces, o sea, como ha sido en el marco de esta Constitución, que es uno de los riesgos que tú planteabas, Paula, ¿no? Que es que se restrinja solamente a quienes tienen los recursos de hacerlo. Y la tercera bajadita de la libertad de enseñanza es el tema como de la libertad de cátedra, por decirlo así, ¿no? El tema de poder, en el fondo, desarrollar la enseñanza, sobre todo en la educación superior, ¿no? En un contexto de libertad de enseñanza. Es importante, y tú lo preguntabas también, que esto tiene que tener como controles, tiene que estar regulado desde el Estado, y en eso la evidencia comparada es bien, no sé qué concepto usar, es bien bonita en términos de que hay mucha evidencia de que en el fondo se garantiza el derecho de crear escuelas, pero sometidas a las leyes del Estado, a los criterios de calidad. Incluso hay algunas regulaciones, otras constituciones que plantean como que el estándar lo setea el sistema público. Y si es que hay otros establecimientos, tienen que estar de acuerdo al estándar de lo público, ¿no? Bueno, además hay otro tema, que es que en la Constitución actual todo esto se da, la pobreza del derecho a la educación, la restricción como con pocos límites de la libertad de enseñanza, se da de la mano de una total ausencia del sistema público. O sea, la noción de lo público en educación en la Constitución que nos rige actualmente es muy, muy poco, no tiene una visión de país detrás, entonces no está ausente, la verdad. Entonces, la combinatoria de todas estas cosas, bueno, nos tiene un poco en lo que estamos, ¿no? Gracias, Alejandra Arratia. Joaquín Walker, haciendo un ejercicio de cómo ha sido todo este proceso, a partir de los conceptos que ustedes han expresado acá con tanta claridad, uno supone que todo este pensamiento de alguna manera va a ser recogido por la Convención Constitucional y podría plasmarse en la Carta Fundamental. Pero al mismo tiempo hay un plebiscito de salida, y ese plebiscito de salida significa la participación de 15 millones de chilenos. ¿Cuál es el argumento fundamental que habría que darle a la ciudadanía dentro de todo esto que es muy conceptual, tiene aspectos técnicos, en fin, de que finalmente el Estado sea garante de la educación, cuestión que no aparece en el artículo que hemos mencionado? Bueno, primero creo que espacios como esto ayudan mucho a ese plebiscito de salida, a hablar en profundidad, sin quedarnos en el titular que a veces busca la sobrepolémica, sin perjuicio que hay diferencia y también hay polémicas legítimas en estos procesos de deliberación. Me gustaría primero transmitir tranquilidad que en lo que logremos obtener de resultado de la Convención Constitucional va a ser luego un ejercicio de amplia deliberación, donde varios de nosotros probablemente seamos invitados a exponer, se escuche la ciudadanía, y ya hay también una diversidad de actores. Hay 18 profesores y profesoras en la convención participando, lo cual es muy esperanzador, creo, que personas con experiencia en aula, que es muy bonito, aparte, por supuesto, de otras profesiones, diversidad, pueblo originario, una convención paritaria, o sea, va a venir todo esto de una amplia deliberación y después de 2/3. Por lo tanto, hay muchas garantías para la transversalidad de lo que ahí salga. Eso es lo primero para transmitir tranquilidad. Esto no va a ser a tontas y a locas, y además la sociedad civil organizada, entre ellos Educación 2020 y Elige Educar, somos parte de una red que se llama Acción Colectiva por la Educación, que estamos presentando también propuestas para la convención, que justamente recogen esa afirmación que tú planteas, Sergio, que el Estado sea garante del derecho a la educación, que existan, que hoy día no existe, tutelas judiciales específicas para asegurar el derecho a la educación. Hoy día la tutela específica solo existe para la libertad de enseñanza, y que equilibre estos aspectos que hemos hablado. El derecho a la educación, que se establezca la educación pública también como un eje estratégico del sistema educativo, y que se consagre al mismo tiempo la libertad de enseñanza como algo valioso para el pluralismo democrático, y una libertad de enseñanza con límites claros que siempre estén en función del derecho a la educación y sus propósitos. Entonces yo espero y confío que vamos a lograr algo en esa línea luego de este proceso de deliberación democrática única, y que podremos tener la aprobación amplia de una nueva constitución que nos dará
más legitimidad hacia nuestras instituciones, más cohesión social y más sentido de pertenencia hacia esta Carta Magna. Gracias, Joaquín. Joaquín se hace cargo de las tensiones en la discusión hoy, probablemente de las que generalmente se presentan, se levantan cuando hablamos de cambios a la libertad de enseñanza o al derecho a la educación, ¿no es cierto? Es una conversación que levanta alertas y todo tipo de preocupaciones. De hecho, me gustaría preguntarle a Cristian Beley, y también de cara a cómo se realiza la discusión en la Constitución y cómo se enfrenta luego un plebiscito de salida para una nueva Constitución. Está entre otras preocupaciones, desde quienes defienden la libertad de enseñanza tal como está hoy, la idea del mérito, la idea de que cualquier sistema que establece un criterio de justicia distinto al del mérito, entonces está de alguna manera dañando este mayor esfuerzo que haría un grupo de personas que por distintos factores tienen mejores resultados educativos, ¿no es cierto? Y ese probablemente sea un argumento que se plantee. De hecho, en discusiones anteriores en Chile se ha terminado con opciones como los establecimientos de excelencia, que hacen todo lo contrario a tratar de sacar adelante a quienes tienen más dificultades, sino que más bien de seleccionar a aquellos que tienen más posibilidades de salir adelante. ¿Cómo ves esa conversación? Sí, gracias, Paula. Mira, las discusiones sobre cómo se institucionaliza el mérito, el esfuerzo, la motivación de los estudiantes y la colaboración de las familias en la escuela, yo creo que es una cuestión de política educativa. Es decir, creo que son temas debatibles, pero que se pueden organizar de distinta manera a nivel de las políticas, más que de la Constitución. Pero tu pregunta lleva a una cuestión más de fondo, precisamente a propósito de la discusión constitucional, que es que en la visión neoliberal, la visión de mercado, de concebir la educación como un mercado, que es la que impera en realidad en la Constitución, no está escrita así, pero todos la hemos estudiado, todos la hemos leído, sabemos la manera en que se ha institucionalizado. Concebir los derechos sociales y en particular el derecho a la educación como parte de un mercado lleva a distorsiones como las que tú estás mencionando. El derecho a la educación de los niños y niñas no es condicional a si un niño le va bien o le va mal en la escuela, si se porta bien o se porta mal en la escuela. El niño que tiene buen desempeño y el que tiene mal desempeño tienen exactamente el mismo derecho a la educación, pero cuando uno transforma la lógica meritocrática o de competencia entre los niños como si fuese parte esencial de que se tienen que, entre comillas, ganar en algún sentido su derecho a la educación, como si el deber de los niños de estudiar terminara modulando el grado en que pueden disfrutar del derecho a la educación, es una concepción completamente ajena a lo que es la tradición de los derechos humanos. Más bien uno diría que incluso al revés, porque el compromiso social debería ser incluso mayor con aquellos niños que están enfrentando o niñas más dificultades. Entonces es completamente ajeno. Pero mira, nuestra distorsión de la lógica de mercado es tan grande que incluso en Chile se ha llegado a considerar parte del mérito, el mérito que las familias tienen que hacer, mérito usando ahora la palabra entre comillas, para ganarse un cupo, para ganarle un cupo a sus hijos, a sus hijas en la escuela en la que quieren. Que es una distorsión total de la noción del derecho a la educación de los niños, porque fíjate que la libertad de elección de los padres, estoy pensando en cosas como esta que yo he escuchado en entrevistas, yo he hecho estudios sobre esto. Mira, yo me levanté a las 4 de la mañana para ir a hacer una cola a un colegio para matricular a mi hijo. ¿Cómo mi hijo va a tener el mismo mérito, el mismo derecho a la educación que la hija del vecino y la vecina se quedó viendo el matinal hasta las 11 de la mañana? Bueno, esa lógica de pensar que los papás tenemos que hacer algo para que nuestros hijos tengan más o menos derecho a la educación es de nuevo traspasar a las familias la idea de que ellas tienen que garantizar el derecho a la educación de los niños. Y entonces eso es, como explicaba Alejandra, hacer totalmente condicional un derecho que está pensado para un bien social y de justicia, como el derecho a la educación de los niños y niñas, hacerlo condicional a los recursos, capacidades, motivación o lo que tú quieras de las familias. Por eso es que hay que introducir, si me permites un minutito, una distinción que nosotros la conversamos quizá acá un poquito y las personas puede que no se den cuenta de la diferencia entre libertad y derecho. Nosotros hablamos de la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza quiere decir que los privados, cualquiera de nosotros, pueda crear una escuela. Pero eso quiere decir que el Estado tiene que garantizarnos esa libertad. No es un derecho. Yo tengo libertad de prensa también. Y puedo generar un diario, pero no tengo el derecho de exigirle al Estado que me financie el diario, que me financie el canal de televisión. Tampoco tengo el derecho de exigirle al Estado que me financie la escuela que yo quiero crear. Solo tengo que
exigirle la libertad de poder crearla. Lo mismo la libertad de elección de los padres del tipo de educación que quieren para sus hijos. Tienen la libertad de hacerlo, es como la libertad de movimiento. Yo tengo libertad para desplazarme por Chile, pero no puedo reclamar el derecho de que el Estado me financie un pasaje de avión porque quiero ir a Punta Arenas hoy día. Hay una diferencia entre libertad y derecho. El Estado tiene que garantizar la libertad de los padres para elegir, no está obligado a financiarlo como un derecho. La Constitución del 80 introduce estas dos distorsiones, y en su letra y en sus interpretaciones, hacer creer que la libertad de enseñanza es un derecho, y en realidad es una libertad. Lo que hay que garantizar como derecho es, insisto, el derecho de los niños y niñas a educarse, a la educación. Eso sí que es un derecho. Muchísimas gracias, Cristian Beley. Es importante la distinción y, por supuesto, los apuntes que están haciendo Alejandra Arrate y Joaquín Walker en torno a una conversación tan importante como esta. La sola pregunta respecto a si los niños y las niñas tienen que ganarse la educación, la verdad es que pone la conversación en perspectiva. Vamos a hacer una muy breve pausa en este Palabra Ciudadana. Vamos a seguir hablando de libertad de enseñanza después de unos breves minutos. Ya estamos de vuelta aquí en Palabra Ciudadana. Regresamos para seguir conversando acerca de libertad de enseñanza y constitución política, lo que tenemos y lo que queremos para el futuro con la Carta Fundamental que se está escribiendo por los 155 constituyentes. Ahora, a cada uno de ustedes les quiero invitar a conocer el testimonio de Macarena Gómez, psicóloga infantil, que nos explica el método TeraPlay y la necesidad de incluir nuevas formas no tradicionales de enseñanza, o más bien de aprendizaje, en la educación de niñas y niños. Esto se formó en Chicago hace muchos años, y las bases de TeraPlay son las neurociencias y la teoría del vínculo. En eso se basa. Para trabajar en preescolares y escolares, la idea es intervenir con las educadoras, con los adultos que se relacionan con esos niños, para generar estas interacciones positivas, donde como el primer objetivo un poco es la regulación, y esa es como la base. Yo siento que, y desde los estudios de la neurociencia, la regulación emocional, la regulación sensorial es la base para todo el aprendizaje. Los efectos, o sea, mayor autoestima, mayor regulación, mayores habilidades sociales, y finalmente esto es como la base en lo que va a ser el aprendizaje cognitivo, el aprendizaje como de lo meramente como académico, curricular. Creo que es demasiado importante que los educadores, los técnicos, todos los profesores que trabajan con los niños sepan de desarrollo infantil, sepan de cerebros neurodivergentes, por ejemplo, que son cerebros de niños que no están dentro de lo normal. Y acá la educación está súper focalizada, uno, como en normalizar, o sea, todos son iguales, por un lado, y por otro lado, como a producir, como produzcamos, viene de la revolución industrial, en el fondo, y poco como esa conexión que es la base. Tanto niño autista ahora, pero no saben cómo tratarlo, tanto niño con déficit atencional, démosle la pastillita, o sea, como, y ahí no es echarle la culpa a los educadores, ¿eh? Yo creo que tiene que ver con políticas desde el ministerio que no han sabido cómo capacitarlos realmente, porque los capacitan en información más como académica, y en esto otro no hay mucha capacitación. Ahí está el testimonio que apunta, tengo la impresión también, a esta capacidad de innovación que se valora y que se busca en el ámbito de la educación, particularmente en una sociedad y en un mundo de transformaciones tan profundas y tan rápidas como las que estamos viviendo. Pero creo que también toca un aspecto relativo a la capacidad o a la necesidad de investigar para ir actualizando, para ir incorporando de nuevo estos conocimientos en el ámbito educativo. Y por lo tanto, de alguna manera es una conversación que vuelve siempre al mismo tema, ¿no es cierto? A cómo nos educamos, a qué es educación, durante cuánto tiempo se extiende el proceso educativo. Alejandra Arrate, desde el punto de vista de la innovación en educación, pero también de la investigación en educación, ¿cuáles son los aspectos que se tocarían o cómo se tocarían en este debate constitucional?
Sí, súper importante, como recoger lo que nos plantea Macarena, se llama así. Creo que efectivamente este es un elemento que hemos visto poco y que ha salido poco en el debate, que es cómo, por ejemplo, la libertad de enseñanza puede estar al servicio de, por un lado yo decía el pluralismo, pero también de promover estas experiencias más innovadoras que permitan como ir como explorando, siendo de alguna manera como impulsores de otro tipo de metodologías, y yo creo que eso también es importante. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante como explicitar que la libertad de enseñanza tiene que estar al servicio entonces de este pluralismo, esta construcción de un sistema de una democracia más robusta, por decirlo así, ¿no? Y creo que esto nos lleva de nuevo, y me pasó mucho cuando tú, Paula, le preguntabas, creo que a Cristian, sí, respecto al tema del mérito. Creo que a la base de esa pregunta también está, nuevamente, la noción que tiene la Constitución actual de la educación como un proceso muy individual. La educación se concibe como el proceso de cada persona para poder desarrollarse, ¿me entiendes? Pero no se entiende desde el tema de cómo ayudamos como a que la sociedad se forme, a formar una sociedad de un cierto tipo, y creo que eso está muy ausente en el debate. Y creo que es importante como poder como reforzarlo desde los propósitos de la educación. Incluso nosotros desde Educación 2020 planteamos que esto, bueno, sabemos que esto es una carta, es una hoja en blanco, la nueva Constitución, ¿no? Pero incluso sería interesante pensarlo desde el principio. Por ejemplo, el primer artículo que dice que las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derecho, sería súper interesante pensarse que ahí dijera y nos desarrollamos en nuestra vida a lo largo de trayectorias formativas, podría ser, o algo así, no estoy redactando en este momento, ¿no? Pero sí tener la noción de que las personas no somos estáticas, que nos desarrollamos y que eso es parte de un proceso en el cual la sociedad nos da esas oportunidades, ¿no? Creo que eso es súper importante que quede como que se entreteja en distintos artículos, ¿no? Y creo que además lo que nos planteaba Macarena y ese desafío de cómo el sistema está más abierto a la innovación tiene mucho que ver con esta noción más, en el fondo, como de mercado de la educación, en donde pues todo el andamiaje o todo cómo está organizado el sistema educacional implica como un rol de producir, incluso el financiamiento. El financiamiento tiene un rol súper importante en esto, ¿no? En términos de que los niños o niñas llevan un financiamiento, llevan en su mochilita un financiamiento, entonces a la escuela se les dice, ok, compita porque le vaya bien, yo voy a informar cómo le va con una prueba, para que, como casi si fuera como una vitrina, las familias puedan elegirlo más y le lleven entonces ese financiamiento. Todo eso exacerba el foco y como que la estandarización de la experiencia formativa hacia esto que nos planteaba Macarena también, ¿no? Y que la investigación también ha mostrado muy fuerte. Chile es uno de los países del mundo en que más ha crecido el uso de remedios, por ejemplo, para los niños pequeños en la escuela. Tanto que incluso surgieron proyectos de ley para regularlo, porque efectivamente pasaba que si su niño no toma algo, o su niña, no tiene matrícula en este colegio. Todo eso son consecuencias adversas que ha tenido esta organización del sistema educacional como desde la lógica del mercado, como si fuera un bien de consumo, ¿no? Bueno, todo lo que se ha dicho aquí implica una serie de conceptos que muestran quizá una contradicción vital en el acento que se pone, aparte de la competencia, en las técnicas, en la metodología, en la didáctica, en un proceso que ha sido visto de acuerdo con un documental que apareció hace varios años ya y lo vimos en nuestro país, donde profesores de distintos países daban cuenta de las fallas estructurales que tenía el sistema educativo en este continente. Ahora, ¿cómo superar esa situación y poder hacer una integración, como nos decía Macarena Gómez, con esa mirada, yo diría, más holística, para que la educación tenga la característica, digamos, como un derecho garantizado, pero en forma integral? ¿Cómo lo ves tú, Cristian? Sí, Sergio, no, muy interesante. Yo pienso que eso nos lleva un poquito antes de la libertad de enseñanza, incluso del derecho a la educación, a otra norma que creo que Alejandra la comentó al inicio, sobre cómo la Constitución define los propósitos de la educación. El propósito de la educación, ella ha puesto énfasis, yo diría que la definición actual es muy pobre, además de ser muy individualista. Hay propósitos sociales, pero también hay propósitos educacionales más integrales.
Fíjate que los instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, definen la educación con un propósito mucho más amplio, también como parte de la promoción de los derechos humanos, como parte de la vida integral de las personas, como parte de un bien social y como parte de equiparles en la libertad, pero también en la capacidad de contribuir a la sociedad. Entonces, si podemos hacer, y lo que Macarena está mencionando, es que nuestra educación, en cambio, está muy lejos de eso, es muy unidimensional, es muy chata, muy restringida. Entonces, yo creo que en la Constitución deberíamos hacer una definición más rica de los propósitos de la educación, en el sentido que lo estoy mencionando, que es acoger el marco de los derechos humanos y lo que sabemos sobre habilidades y competencias para el siglo XXI, que todas apuntan en la misma dirección, que incluye lo que Macarena estaba mencionando, una visión más integral que vaya no solo a los aspectos cognitivos básicos, sino también cognitivos de orden superior, pero también sociales, también personales, morales y éticos. Entonces, esa visión más integral tiene que estar. Y lo segundo que creo que puede ayudar a lo que tú estás mencionando es que nuestra Constitución no le da ningún, por decirlo así, criterio, ningunos principios rectores al campo de la educación. En realidad, yo lo diría incluso antes, dado que queremos constituir un Estado social de derechos, creo que la Constitución debería establecer algunos principios generales al interior de los cuales se rijan todas las acciones, tanto de entes privados como públicos, también el Estado tiene que ponerse esa exigencia, de quienes van a actuar en ese campo. Y yo pienso, por supuesto que es una propuesta a discutir, pero yo pienso que hay tres generales que deberíamos establecer. Uno es el principio de la no discriminación. El principio de la no discriminación está muy a la base de lo que está mencionando Macarena y lo que antes Joaquín explicó. El segundo es un principio de justicia, yo lo expliqué antes en mi intervención anterior. La educación no es neutral respecto de la justicia, entonces el Estado y la sociedad y también los privados que trabajan en ella deberían comprometerse a tratar de remover cualquier barrera que haga injusta la educación o el goce de cualquier derecho social. Y el tercero es un principio de inclusión, que está en el corazón de lo que Macarena estaba explicando. Somos iguales en dignidad y derecho, pero somos muy distintos y distintas en nuestras características. Entonces, tenemos que considerar eso no un problema, sino una virtud. La sociedad, la educación, la escuela, las familias, nuestros barrios son más ricos cuando son diversos, y eso implica comprometerse con un principio de inclusión. Entonces yo pienso que hay que definir la educación de una manera a los propósitos más rica, pero también definir principios como justicia, no discriminación e inclusión que rijan el actuar público y privado en este campo. Muchas gracias, Cristian. En una pregunta que nos devuelve quizás a las áreas quizás más chicas o más estentorias en nuestros debates públicos cuando queremos abordar el tema de la educación, quiero preguntarle por el lucro en este contexto a Joaquín Walker, ¿no? Un concepto tan divisivo, un concepto que ha resultado tan complejo de resolver y de abordar en nuestras conversaciones públicas, Joaquín. ¿Cómo ves esa conversación constitucional en torno a los temas que tratamos hoy y el lucro en educación y que persiste, digamos, en distintos, a través de mecanismos distintos? ¿Sí? Gracias, Paula. Efectivamente, el no al lucro es una demanda histórica, sobre todo en los movimientos estudiantiles, el 2006, en primer orden, luego el 2011. Por lo tanto, es algo que ha estado vigente y que afortunadamente se solucionó con la ley de inclusión, que justamente uno de los elementos que aborda razonablemente y enhorabuena, o más bien un poco tardío, pero al fin, es prohibir el lucro en la educación. Y es algo que cuando uno le cuenta a otros colegas del ámbito educativo, esto que había en Chile, que los públicos habían que lucrar, todos se agarraban los pelos de cómo es posible. Entonces, estoy plenamente de acuerdo que eso es algo que tiene que mantenerse fuera del ámbito educativo. La verdad, yo no he leído constituciones que hablen, que explícitamente digan se prohíbe el lucro en educación, porque tal vez es algo tan descabellado que no se ve la opción de establecerlo. De hecho, en las conversaciones que hemos tenido nosotros como Acción Colectiva por la Educación, donde está Educación 2020, donde también está el CIAGE de la Universidad de Chile, que se me olvidó antes mencionarlo, quizás por lo mismo que es tan elemental, no hemos ni siquiera hablado de que no haya lucro en educación, porque de que se establezca un regulación de carácter constitucional
o normativo, creo que ese debate afortunadamente diría que está superado en Chile y que deberá mantenerse de tal manera, que no haya lucro en educación y que todos los recursos que estén disponibles en el sistema educativo se reinviertan en la misma educación para poder asegurar más fuertemente ese derecho tan elemental para el desarrollo individual, para el desarrollo colectivo y para el desarrollo político del O país. sea, ahí hay de alguna manera una conquista de una movilización ciudadana, ¿no? De un debate público en el cual no se puede volver atrás entonces, y creo que hay que revisar además que efectivamente se cumpla tal como me da la impresión, hemos ya consensuado como sociedad. Sergio. Sí, llegó el momento de invitar a pasar el limpio. ¿Ah? Esto le va a hacer recordar los tiempos de colegio, cuando uno pasaba el limpio en un cuaderno impecable. Ya que hablamos de Bueno, educación. sí, claro. Bueno, esta instancia es una suerte de apunte, ¿no es cierto?, declaración de principio, aspectos que ustedes consideren indispensables, que colectivamente los invitamos ahora a construir una propuesta en torno a la educación, a la libertad de enseñanza y la perspectiva futura. Partamos con Alejandra. Las damas primero, dijo don Sergio. Muchísimas gracias. Pasando el limpio, quisiera decir, voy a concentrarme con 3 grandes ideas. La primera es que, y es más general que solo educación, es que estamos viviendo un proceso histórico. El que nos estemos dando la oportunidad como país de pensar nuestro pacto social en una constitución, o sea, en una convención elegida democráticamente, paritaria, con cupos para pueblos originarios, es histórico. Lo tenemos que cuidar entre todos y ayudar a que salga bien. Es mucho lo que está en juego, creemos que es muy importante apoyar el proceso. Respecto a educación, creemos que es fundamental entender el carácter que cumple, el rol que juega la educación para la construcción de lo común y velar por que la nueva constitución garantice ese derecho con este propósito más amplio, más rico, decía Cristian en su conversación. Joaquín también dio algunas referencias respecto a eso, pero que se resguarde el derecho a la educación con un rol garante del Estado y que en ese marco se resguarde, por cierto, la libertad de enseñanza como una libertad y que está al servicio de un doble propósito: promover un mayor derecho a la educación, una educación con pluralidad, con más espacios de innovación, etcétera, pero también al servicio de la construcción de una sociedad más justa, más humana, más colaborativa. Creemos que estamos viendo un proceso histórico para eso, así es que tenemos que cuidarlo y todos desde nuestros distintos espacios apoyarlo. Eso, muchas gracias por el espacio además para conversar. Ya, pues nos vamos a despedir luego, pero ahora hay más con Paula. Así es, sí, tenemos 2 minutos para Joaquín Walker, para que pasen limpio algunas de las ideas que considera más importantes en este debate, en esta conversación sobre la libertad de enseñanza. Bueno, primero refuerzo, como dije al principio y también planteó Alejandra, lo importante de este proceso histórico inédito que estamos viviendo. No es nada de obvio, no podemos sobrenaturalizarlo. Esto es un regalo democrático, no un regalo porque fue dado, sino porque es único, es especial. Por supuesto que requiere, se logra gracias también a, por supuesto, presiones, malestares, pero es algo muy inédito y la misma medida creo que tenemos que cuidarlo, y espacios como estos de información ayuda a eso, a cuidar ese proceso. Así que muchas gracias por la invitación. Y también creo que vamos a lograr luego este proceso que se resguarde más efectivamente el derecho a la educación, con tutelas judiciales efectivas, con recursos para hacer exigibles ese derecho a la educación, cosa que no existe hoy día en la Constitución actual. Y también, por supuesto, que es importante que se resguarde la libertad de enseñanza. No hay que tener miedo a decir eso, solo hay que ser una libertad de enseñanza equilibrada, una libertad de enseñanza que va a permitir una provisión mixta, que va a permitir también, por supuesto, que puedan recibir financiamiento público o establecimientos privados, en la medida que, por supuesto, resguardemos el derecho a la educación y los fines propios de esta educación que hemos hablado acá. Por lo tanto, creo que con esos equilibrios podemos tener una libertad de enseñanza que esté en función del derecho a la educación y que sirva también para contribuir a un pluralismo educativo, y finalmente tengamos un sistema educativo de todos modos cohesionado, con una educación pública fuerte también, y con un marco constitucional también distinto, con principios más ricos que aseguren de mejores derechos sociales y entre ellos una mejor educación. Gracias, Joaquín. Palabra ciudadana en el canal de la Universidad de Chile. Cristian Veley tiene sus 2 minutos
para este pasar en limpio? No, gracias, Sergio, Paula, por guiar la conversación. Mira, voy a resumir muy brevemente. Pienso que, al igual que Joaquín, la libertad de enseñanza, rescatada del mercado, rescatada esa lógica, tiene una gran contribución que hacer, como la hemos estado acá conversando, no la vamos a repetir. Eso implica reconocer también a la educación pública. Alejandra ya lo dijo, nuestra Constitución ni siquiera menciona la educación pública y es un deber del Estado el garantizar este derecho universal de los niños y niñas a través de la educación pública. Creo también que debiéramos reforzar la noción de que lo más importante que está en juego acá es el interés superior de los niños y niñas. Creo que ese concepto no está en nuestra Constitución, y si todo el campo se pone, aclara que el interés superior es el de los niños y niñas, entonces ese derecho a la educación, que entre paréntesis es a lo largo de la vida, o sea que también incluye a los adultos y adultos mayores en mi concepto, pero el que le demos un interés superior al de los niños y niñas, me parece que esos son los elementos claves que tenemos que articular en la nueva Constitución. Pero respecto a libertad de enseñanza, un apunte más que de resumen, más bien de no olvidar, otra dimensión que la discutimos menos en este foro, que es de la libertad de cátedra, la idea de resguardar el pluralismo al interior de las instituciones educacionales. Uno daba esto, pensó que después de la dictadura de Pinochet uno ya iba a dar esto como por obvio, pero no lo podemos dar por obvio. Fíjate que hemos tenido un hostigamiento en el último tiempo de las académicas y académicos que trabajan temas de género, temas de diversidad sexual, de igualdad de género en las universidades de Chile, y eso es francamente inaceptable y está en el corazón de la libertad de cátedra. Hay parlamentarios y candidatos a parlamentarios que han estado hostigando a nuestras académicas y académicos. Yo quiero celebrar y me siento orgulloso de trabajar en la Universidad de Chile, de que la Universidad de Chile rechazó este requerimiento, que era un franco hostigamiento para las personas académicas que se desarrollan el pensamiento sobre los temas de género, igualdad de género, como en todas las universidades serias del mundo se hace, ¿no? Pero acá en Chile, esta visión totalitaria al final de estos temas, bueno, entonces tenemos que también garantizar esa libertad de cátedra. Si no, cuando uno empieza por ese camino, termina persiguiendo a Bodoque, Tulio Triviño y Freddy Turbina también. Así es que defendamos la libertad de cátedra en las universidades como una cuestión esencial de la libertad de enseñanza también. Así es, llegamos al final, y el agradecimiento es para este trabajo de pasar en limpio, para este trabajo de conversar, de dialogar, de compartir los puntos que van mostrando las profundidades, las distintas capas de conceptos que quizás haya que volver a mirar bajo una nueva luz, para que podamos repensarlos y ver dónde en aquellos podemos poner, como ha dicho Cristian Beley, y se entiende las presentaciones de todo este panel, que aquí el interés superior tiene que ser el de los niños y el de las niñas, y además el proceso de educación tiene que ser continuo y se extiende durante toda la vida. Así que muchísimas gracias por los 2 minutos en limpio. Y Sergio, vamos a repasar algunas ideas centrales. Así me parece. Bueno, y en este resumen de pasar en limpio queremos destacar que nuestro comité editorial ha considerado algunas ideas fundamentales que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, fundamental, entender el rol que juega la educación en la sociedad. Debe resguardarse el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Otro punto, deben incluirse nuevos recursos jurídicos para que se garantice el derecho a la educación. Y la libertad de enseñanza debe rescatarse del mercado, debe reforzarse la idea de educación pública, muy importante, y el interés superior de los niños y niñas de nuestra patria. Y es necesario proteger y garantizar la libertad de cátedra. Eso es esencial, en particular en las universidades de nuestro país. Ese es el resumen, el pasar en limpio del Comité Editorial de Palabra Ciudadana. Bueno, estamos gratificados de haber compartido con expertos en materia educativa. El aporte sin duda es fundamental para el proceso que está viviendo Chile, así que agradecemos a Alejandra Ratia, directora ejecutiva de Educación 2020, psicóloga de la Universidad Católica y doctora en Educación de la Universidad de Melbourne, Australia. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ustedes, Sergio, Paula, y un gusto conversar también con, Cristian, Joaquín. Muchas gracias, se pasaron. Muchísimas gracias también a Joaquín Walker por su participación en este Palabra Ciudadana, director ejecutivo de Elige Educar, abogado de la Universidad Católica, magíster en políticas públicas de la Universidad de Oxford. Muchísimas gracias, Joaquín.
Gracias a usted. Reitero la importancia de estos espacios para conversar en profundidad y con tantas personas tan sabias, panelistas y periodistas. Así que muchas gracias. Bueno, y en Palabras Ciudadanas, gratificados también de contar con la presencia de Cristian Beley, sociólogo, doctor en educación de la Universidad de Harvard de Estados Unidos. Muchas gracias, Cristian. No, muchas gracias a ti, Sergio y Paula, y también me sumo a Joaquín por abrir este espacio para que la Constitución de todas y todos sea también fruto de un debate y una reflexión de todas y Muchas todos. gracias. Sumar el dato de que Cristian Beley es académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación, el CIAE de la Universidad de Chile. Y con esto, por supuesto, llegamos al momento de la despedida y agradecemos, como siempre, a la audiencia que acompaña estos capítulos a través de UChile TV, que transmite en todo el país y en la región metropolitana a través del 11.2 de la señal digital, Sergio. Sí, así exactamente, Paula. Esperamos encontrarnos en una nueva sesión, también con el resumen de fin de año, donde van a estar los principales tópicos que aportan para la construcción de la nueva Constitución en las distintas áreas del conocimiento. Gracias por acompañarnos y a usted le decimos desde Palabras Ciudadanas del canal de la Universidad de Chile, hasta la vista.